con toda bendición. Oramos. Señor, queremos pedir tu bendición. Queremos pedirte, Señor, tu ayuda y queremos pedirte, Señor, la intervención del Espíritu Santo. Que sea Él quien nos enseñe, que sea tu palabra en medio nuestro y ayúdanos, Señor, a recibirla con gozo, a recibirla, Señor, que viene de parte tuya para que podamos aprenderla. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dice el pasaje que estamos aprendiendo, que Dios nos está enseñando otra vez, este pasaje que es en Marcos capítulo 12, 30 y 31. Vamos a ver si algún hermano pues lo puede repetir de memoria. ¿Escogemos alguno al azar? Vamos a repetirlo todos juntos. ¿Sí? Ok. Como me miraron así con mucha desconfianza, diciendo, vamos a repetirlo todos juntos más bien. Ok, dice así. Marcos 12, 30 y 31, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal y grande. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Interesante, ¿verdad? Que la Biblia dice en el segundo versículo 31 que dice, y el segundo es semejante. Y vamos a estudiar el hecho de por qué y para analizar también, para comprender mejor el pasaje, porque hay varias cosas que la Biblia nos está indicando en nuestra vida y a cada uno de nosotros. Exactamente nos dice pues esta parte de que el hecho de que nosotros amamos a Dios. Si yo le preguntara a ustedes, a ver, levanten la mano los que aman a Dios, levanten su mano, a ver. ¿Aman a Dios? Muy bien. Ahora, si amamos a Dios, es porque dedicamos tiempo en una relación con Él. Porque cuando usted ama a una persona, quiere estar con esa persona. Es cierto, ¿verdad? Quiere pasar tiempo con esa persona, hablar, saber cómo está, cómo le va y cosas así por el estilo. ¿Se acuerdan cuando estaban así enamoraditos? Bueno, así mismo es, como dice el hecho también de pensar. Ahora, pero fíjense algo interesante. Nosotros decimos que amamos a Dios. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia nosotros durante el año? O sea, venimos a la iglesia, si venimos solamente los domingos en la mañana, venimos solamente 52 días. Estamos acá hora y media. Vamos a ponerle 2 horas. Serían entonces, sumándolo al doble, 104 horas. ¿Cuánto decimos que amamos a Dios? 104 horas. Bueno, porque pareciera a veces que nada más que amamos a Dios cuando venimos acá a la iglesia y nos acordamos de Él y oramos y tal cosa. Pero cuando nos vamos a la casa, ni leemos la Biblia, ni oramos a Dios, ni estamos pendientes con Dios, ni una cosa por el estilo. Pero nosotros decimos, insistimos en decir que amamos a Dios. Bueno, no le vamos a discutir ese punto de usted, pero es muy importante que nosotros reflexionemos. Porque esta es una reflexión que nosotros sabemos, o sea, de que sabemos que sí o no, cómo amamos a Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo respondió cuando el hombre, el escriba le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dijo, ¿el primer mandamiento cuál es? Entonces dice, amarás al Señor tu Dios. Y él dice primeramente, con todo tu corazón, y sigue, ¿no? Para no decirlo todo completo. Pero sí, mira una cosa muy importante. Pero le dice el primero y dice, y el segundo es semejante. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que usted pregunta algo o a usted le preguntan algo y usted dice, agrega algo y dice, no, pero yo nada más que te pregunté fue esto? Fíjense la respuesta que da el Señor. El Señor no dice solamente, el primer mandamiento es este, sino que Él responde y dice, y el segundo es este. Yo no sé, el escriba nunca dijo, pero Señor, nada más que te pregunté cuál es el primer mandamiento. Pero el Señor se le ocurrió y dijo, y el segundo es semejante. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo que el segundo era semejante? Porque amar a Dios no es igual como amar al prójimo. En ningún momento, ¿verdad? Usted me va a decir, no, ni se parece, porque Dios es Dios. Y yo no voy a amar al prójimo
como yo amo a Dios. Ah, pero vamos a ver, porque qué es lo que la Biblia quiere decir con esto y qué es lo que Jesucristo quiso decir con esto. Entonces, hay varias verdades que nosotros podemos entender. La visión de Jesucristo era diferente. Primeramente, lo que quería enseñar Jesucristo. ¿Qué era lo que quería enseñar? Entonces, el Señor conocía primeramente la parte religiosa de quien le estaba hablando. Y quien le estaba hablando, su forma, la manera como ellos tenían, no era un amor que ellos mostraban hacia las otras personas, de ningún modo. Y no había una práctica de amor como la pudiéramos entender después que el Señor Jesucristo le enseña. Porque para ellos, decir que podíamos amar a otra persona, para ellos era como una parte como inconcebible. O sea, cada uno de nosotros vivimos nuestras vidas. En una manera, nosotros en parte también somos enseñados por esta sociedad, por esta cultura que nosotros tenemos. Pero ¿cómo somos enseñados? Primero, porque el Señor lo dice. El hecho de que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Esta es la evidencia que nos está dejando, porque una de las cosas muy importantes, el título de esta serie se llama ¿cómo? A ver si lo recuerdan. Entrega total. Ahora, hemos estado buscando la evidencia de esa entrega total. Primera evidencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera que nosotros estudiamos acá? ¿Ah? ¿Amar a Dios con qué? ¿Con todo qué? Con todo el corazón. Esta es la primera evidencia. Entonces, ¿cómo está tu corazón con Dios? Segunda evidencia que nos presenta la palabra de Dios para que haya una entrega total es, primero, ¿cómo está tu mente, tus pensamientos? ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué tienes en tus pensamientos? ¿En qué estás pensando ahorita en este momento para que tú me puedas decir de verdad que hay una evidencia de que tú de verdad amas a Dios? Porque si en los pensamientos nuestros está pasando cualquier cosa que no glorifica a Dios, entonces te voy a decir algo. No estás amando a Dios, tienes problemas. La tercera evidencia que presenta la palabra de Dios es con toda ¿qué? Tu alma. Eso es cuando está hablando del alma, está hablando de todo lo que nosotros somos capaces de hacer, nuestra voluntad, nuestro ser. A esto se está refiriendo también a la palabra de Dios. Y luego dice con todas las fuerzas. Mire, y dedicarle todas las fuerzas, aunque quedemos débiles, nosotros le entregamos todo al Señor. O sea, todo lo mío le pertenece al Señor, porque es todas mis fuerzas. Eso hay 4 cosas, pero ahora dice también el Señor, y el segundo es semejante: llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, hay una evidencia también en el amor que tú tienes con el prójimo, pero la evidencia de que amas a Dios. Entonces, el segundo es el que el Señor Jesucristo está hablando, del segundo mandamiento. ¿Y por qué lo involucró? Porque una de las cosas que el Señor Jesucristo está hablando es, primeramente, mostrarnos lo difícil que es para nosotros amar al prójimo. Esa es la primera cosa. ¿Y en cómo se demuestra? En nuestras debilidades humanas que nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos una gran debilidad humana. Y la primera debilidad humana que nosotros tenemos es que somos egoístas. Levanten la mano los que no son egoístas para ver. Me sorprendo, nadie levantó la mano. Sí, hermano, todos somos egoístas. Qué bueno que son sinceros. Ahí va a salir en el video y todo el mundo va a saber que aquí en esta iglesia todos son egoístas porque nadie levantó la mano. Oye, qué tremendo. Bueno, disculpen ustedes, pero también usted debe levantar la mano. Y yo digo por lo que van a escuchar después, ¿no? Pero es que todos nosotros tenemos egoísmo. El egoísmo también es una emoción que tenemos nosotros los seres humanos. Y tiene que ver la forma como nosotros también nos expresamos. Y exactamente, dice una de las cosas, la palabra de Dios, que la raíz de todos los males está allí, en el amor al dinero, en esa forma egocéntrica que nosotros somos, como dice allá en capítulo 2 de Santiago, que nosotros pedimos a Dios, pero pedimos mal. ¿Pero por qué pedimos mal? Porque pedimos para nuestros deleites, y por eso combatís en vuestros miembros, por eso tenéis malos deseos, por eso piden lo que no está bien delante de Dios. ¿Qué dice Santiago? El problema es nuestro egoísmo, nuestra naturaleza humana. Y por esa naturaleza humana es que el Señor dice que el segundo es semejante. Pero ¿por qué habla todavía de semejante? Esta es la parte interesante. Porque el Señor Jesucristo, cuando está hablando sobre esto,
Él nos hace pensar, nos hace como reflexionar el hecho de por qué es semejante. ¿Y por qué es semejante? Porque lo que es semejante es parecido. Y cuando hablamos de lo que es parecido, que no es igual, nos está hablando la palabra de Dios en el sentido que nos está relacionando el hecho de que si yo digo que amo a Dios, pero no amo al prójimo, a quien Dios creó, y a quien yo puedo ver y que puedo mirar y que puedo expresar, como Dios no lo puedo ver y no le puedo expresar como puedo expresárselo a cualquiera, a cualquier ser humano en físico, pues una de las cosas muy importantes, si yo no amo al prójimo, menos amaría a Dios. Y si yo digo que soy de Dios, pero no amo al prójimo, entonces tal cosa es falsa. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está hablando, por eso dice que son semejantes. Porque cuando tú amas al prójimo, estás mostrando la naturaleza que Dios te da. Y este es uno de los puntos que también tengo que en este momento. Entonces, lo principal es, hablemos del primer punto, que ese es el esencial en este momento. Dios conocía, el Señor Jesucristo conocía la forma religiosa de quien le estaba hablando. Y a Él se estaba refiriendo para que pudiera entender lo que era el amor. Esta filosofía, y cuando estoy hablando filosofía, esta manera de pensar que el Señor estaba introduciendo, no se conocía. Si usted mira ya en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, donde el Señor se refiere, porque inmediatamente Él se refiere ya a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5, donde dice también, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando la Biblia se está refiriendo a esto, entonces la Biblia se está refiriendo en el sentido, el hecho de aquel pasaje bíblico de Deuteronomio capítulo 6, pero ahí no dice, y amarás a tu prójimo. Solamente aparece en Levítico capítulo 19, que ya vamos a hacer mención sobre esto, que es muy importante para que estudiemos completamente la palabra de Dios, desde un punto de vista, en un recorrido que le vamos a hacer. Pero hace muy importante lo que la Biblia dice. Entonces la Biblia está hablando que una de las cosas muy importantes de nosotros como iglesia es que hoy en día la parte más importante como miembros participantes de una iglesia y que somos miembros de la familia de Dios, la primera cosa que tenemos que tener amor. Ahora, ¿practicamos nosotros el amor con todos los hermanos por igual? Seamos sinceros, no lo hacemos. Y vamos a ver por qué nosotros no lo hacemos. Esto lo vamos a analizar también ahorita en este momento. Pero fíjense algo muy importante. Hacemos oraciones de clamor y le cantamos a Dios canciones que ciertamente de una manera queremos expresarle el hecho del amor. Y más tarde vienen formas de manifestaciones egocéntricas nuestras en la vida nuestra. Y a pesar de que nosotros le cantamos a Dios, sin embargo muchas veces vienen esas manifestaciones muy egocéntricas. Es decir, todo centrado en nosotros. Cuando hacemos muchas veces las cosas en las iglesias, las hacemos centradas en nosotros, en lo que a mí me conviene. Pero no las hacemos muchas veces centrado en el bien de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo habla también a través, y con nuestro Dios, la palabra, nos habla a nosotros, y por cierto que también el apóstol Pablo dice que nosotros estamos para edificación de los otros. Pero mayormente la primera cosa que nosotros hacemos es para edificación mía, para construcción mía, pero no construcción de los demás. Yo llego a la iglesia primeramente pensando es que yo voy a recibir, no lo que yo voy a dar. Si usted me pudiera decir en esta mañana, ¿en qué usted pensó que pudiera dar a los demás hermanos cuando llegara acá? Saludos. Gracias, hermano. Sus saludos fueron recibidos. Pero imagínense si todos nada más viviéramos por el saludo. ¿Qué sería la vida cristiana nuestra? Bueno, pero muy bien. Los teóricos psicólogos dicen que nosotros necesitamos diariamente 7 saludos. ¿Cuántos recibió usted? Y salud de abrazo. ¿Cuántos abrazos recibió usted esta mañana? Ninguno tiene problema. Porque la primera cosa es que tenemos que tener 7 abrazos, por lo mínimo. Imagínense, pero es una necesidad del ser humano. Pero si usted pensó en eso, bueno, muy bien, gracias. Pero yo todavía no he recibido uno, ni de mi esposa. Ay, me metí en problemas cuando salga yo de acá. Pero mire algo importante, a lo que estamos aprendiendo. A muchas personas poco le interesa si daña a otra persona. Yo vivo mi vida y mi cristianismo es mi cristianismo.
Mire, tremendo concepto. Lo felicito porque usted está fuera de la palabra de Dios. Bien fuera. Porque no es lo que la palabra de Dios indica. Y no es lo que Dios quiere y no ha querido formar en cada uno de nosotros. Entonces es muy importante lo que la Biblia está hablando, porque la Biblia está hablando para que nosotros entendamos que cuando el Señor Jesucristo dijo, es tan igual, ¿qué es lo que Él está diciendo? Es tan igual amar a Dios que amar a tu prójimo. Porque la naturaleza de amar a tu prójimo se evidencia, como hemos dicho, el hecho de amar a Dios se va a evidenciar cuando tú amas a tu prójimo. Porque cuando tú no amas a tu prójimo, el amor de Dios no está en ti. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Y esta es la parte de la semejanza a la cual la Biblia se está refiriendo. Por cierto, de esto es lo que toma el autor y esto es lo que nos va a hablar después. Muchas veces, pues, en las cosas espirituales, las que nosotros vivimos, los santos, las cosas puras, muchas veces nosotros nos vamos a cosas viles o cosas que no tienen sentido. Y a veces nuestras vidas se vuelven hasta vacías. Ahora, ¿de qué cultura nosotros vinimos? ¿Y de qué cultura nosotros hemos llegado a la iglesia? Principalmente a la iglesia. ¿Cuál ha sido nuestra cultura? La Biblia dice que ustedes vienen y yo vengo de una cultura de muertos. Por eso huelen tan feo. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Dice, y esto es algunos de vosotros. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice la Biblia. O en otra palabra, dice la Biblia, que nosotros venimos de una cultura de muertos para pasar a una cultura de vida. Y sabe que cuesta pensar ahora con vida, con un razonamiento diferente, con un pensamiento diferente, porque nuestra cultura que teníamos aquí en nuestra mente estaba viciada conforme a los deseos del mundo. Y nosotros estábamos muertos que no sentíamos. Y por eso el Señor Jesucristo está hablando a esta naturaleza que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, una de las cosas muy importantes que quiere hacer el Evangelio es transformar nuestra forma de pensar, es transformar nuestra cultura, es transformar nuestros sentimientos. La Biblia es muy importante, interesante cuando la Biblia trabaja con nosotros, cuando Dios trabaja con nosotros. Fíjese, cuando nos arrepentimos, Dios trabaja ¿con qué? Con el conocimiento, con la parte intelectual. Dios trabaja con las emociones, con el hecho de esas emociones que nosotros sentimos, pero también trabaja con la voluntad, con las decisiones nuestras, con las acciones nuestras. Entonces Dios trabaja con toda la personalidad. Aún después en el Evangelio, Dios sigue trabajando con nosotros. Y aquí está trabajando nuevamente con nosotros. Porque Él quiere cambiar de nosotros nuestras emociones, nuestros conocimientos. Por eso que está hablando del hecho de la mente. Y por eso también está hablando del hecho de la voluntad. Porque habla de los pensamientos que son acciones hacia donde nosotros nos dirigimos. Y es lo que la Biblia nos indica a nosotros para pensar. Así que la condición que la Biblia nos presenta a nosotros, una de las cosas muy importantes es que amemos como ¿quién? Como a ti mismo. Ahora, ese ti mismo, un elemento muy interesante. Primero, el hecho de cómo amar como a ti mismo. Está hablando de la condición que nosotros tenemos. Porque nosotros no podemos dar más de lo que nosotros no tenemos. Y si en verdad nosotros, de manera como se va a manifestar, porque aquí todo el hecho está en el hecho como amamos a Dios. Y la manera como yo amo a Dios, el nivel que yo tengo de amor hacia Dios, es el nivel que se me va a reflejar a mí hacia los demás. Si yo tengo poco amor para Dios, menos voy a tener amor para el prójimo. Y voy a amar menos al prójimo. No lo voy a amar como a Él. Y esto es lo que la Biblia nos quiere enseñar. Está muy súper claro lo que la Biblia está diciendo, que amar a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento más importante. Dios no está diciendo que el amor al prójimo sea el más importante. Y Él lo dijo. ¿Cuál es el más importante? El amar a Dios sobre todas las cosas. Pero dice, en este sentido nos lleva a pensar y le lleva a pensar a la segunda persona. Pero fíjense algo muy interesante. El Señor Jesucristo le dijo al escriba, oye, cuando Él le dijo, verdad has dicho, le dijo al escriba. Entonces el Señor Jesucristo le dice, no está muy lejos de llegar a la verdad. O sea, no está muy lejos de ser salvo, no está muy lejos de ser perdonado, no está muy lejos de ir a la vida eterna, lo que le dijo el Señor Jesucristo.
Pero ¿cuáles eran las razones? Que él entendía, primero, no le refutó el Señor del segundo elemento, de amar al prójimo, porque lo entendió. Porque él estaba entendiendo que mi vida tiene que ser consona con lo que yo pienso. Mi vida tiene que ser íntegra. Si yo digo que amo a Dios, entonces yo tengo una naturaleza de humillación delante de Dios y hago lo que Dios quiere, ser obediente. Y Dios me está diciendo a mí que yo tengo que amar al prójimo. Y si yo no sé amar al prójimo, ahora la otra pregunta que sería aquí, ¿quién es el prójimo? Si usted mira a los lados suyos en este momento, lado izquierdo o derecha, usted verá, ahí tiene a alguien que es prójimo. Porque prójimo significa el cercano, el que está más cercano. Ese es el prójimo. La Biblia está diciendo el hecho de amar a quienes están más cercanos de nosotros. Y no te está refiriendo que cuando llegues a tu casa tú vas a amar a tu mamá, ni vas a amar a tu esposa, ni vas a amar a tu esposo, ni vas a amar a tus hijos, porque son los que están más cercanos. No, no. La Biblia se está refiriendo en el momento mismo que estás aquí en este momento, a quién tú tienes que amar. Entonces, a tu prójimo, a aquella persona que está más cercana siempre a ti, o que en este momento está cercano a ti, a eso que la Biblia se está refiriendo. Cuando la Biblia se refiere a esto, entonces está hablando el hecho de que nosotros entendamos el hecho de cómo amar a Dios. Ahora, no es que restar la importancia de amar a Dios. No, no, Dios está diciendo, no es al contrario, es la importancia de amar a Dios. Por eso es la manera que el Señor te está diciendo, es la manera como te vas a manifestar al prójimo. Ahora, fíjense, la primera cosa que hemos hablado de amar al prójimo, la evidencia se estaría entonces en el hecho de la naturaleza humana. ¿Por qué el Señor nos está enseñando esto? Por la debilidad humana, por esa naturaleza humana que nosotros tenemos. En segundo lugar, que es muy importante, Dios está hablando de una condición de testimonio. ¿Por qué habla de testimonio? Mire, Juan capítulo 13, versículo 35 que dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo. La Biblia está diciendo que un discípulo del Señor, si tú eres discípulo del Señor, tú amas. Si tú eres discípulo del Señor, tú expresas amor hacia los demás, manifiestas amor hacia las personas. Es muy importante lo que la Biblia está diciendo. Quien es un discípulo tiene prácticas de amor. Porque no puede ser una persona decirse que es discípulo cuando odia, cuando rechaza, cuando no atiende a las personas, cuando solamente se junta con las personas que les cae bien. ¿Y cuál es el problema que tenemos mayormente nosotros en nuestras iglesias? Que creamos grupos. Esa es la primera cosa que nosotros hacemos. Es como cuando estamos en el liceo, como estamos en la escuela. La naturaleza nuestra humana siempre es eso, tener un grupo. Y es más, llegamos al liceo, llegamos a la escuela o llegamos a cualquier lugar de trabajo y hay personas que nos caen muy bien, pero hay personas que nos caen muy mal. Y recuerda que hay veces que llegamos a un lugar y a usted le cae pesada una persona de porque sí. Y usted no sabe por qué, pero le cae pesada. Pero ¿qué tal persona es que es por su cara, es por esta cosa? Sí, es verdad, es por su cara y por todas estas cosas. Pero ¿por qué le cae pesada? Porque mire lo que dice la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una ley que se llama la ley del espejo. Lo que usted rechaza en la otra persona está relacionado con lo que usted vive internamente. Y lo que usted ve en aquella persona es lo que está en usted. Por eso la Biblia dice que es muy importante, cuando tú te puedes amar a ti mismo, entonces estás en condiciones, estás en un nivel de poder amar a los demás, porque los aceptas y no entras en rechazo. El problema es que cuando tú rechazas a otro, estás luchando es contigo mismo. Y la Biblia misma te está diciendo amar a tu prójimo como a ti mismo. Miren lo interesante que es la Biblia. La Biblia es mejor que los psicólogos que usted pueda conocer. Perdone Diana y Karina que están aquí, ¿no? Pero en realidad la Biblia nos habla sobre esta cosa. No llamar de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a la cultura corrompida que nosotros tenemos. Porque la cultura nos ha enseñado a nosotros es ámate a ti mismo. Y eso hemos aprendido. Es decir, cuídate primero tú. Ámate tú. Vive tu vida. Primero eres tú. Decide tú, porque tú eres el más importante. Y eso es la primera cosa que nosotros nos enseñan. Es más, esta es la cultura del sistema que estamos siendo enseñados. Y la manera como la gente entonces está aprendiendo más todavía, porque cada día se está afianzando más ese concepto. Pero es un concepto
humanista, es un concepto carnal, pasional, pero no es un concepto bíblico de ninguna manera. Usted podrá hacer lo que sea, pero si usted vive bajo estos conceptos, vive fuera de la cultura cristiana, vive fuera de la cultura del discipulado, y la Biblia está diciendo, es importante que si tú has creído en Cristo, eres un discípulo de Cristo, porque sabes amar, sabes edificar, sabes ayudar a las demás personas. Y la Biblia dice, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con nosotros. Qué difícil creer que una iglesia sea cristiana cuando los que viven en una iglesia se odian mutuamente o se rechazan mutuamente. Si eso sucediera, entonces pudiéramos decir que somos la iglesia del Señor, somos los discípulos del Señor. Pero a veces, muchas veces ocurre esto en las iglesias. Es más, hay iglesias que viven felices, que son muy felices y hablan de la iglesia maravilla, pero ninguno se conoce. ¿Y cómo se practica? Entonces, ¿cómo practican el amor? ¿Cómo se aman a sí mismos? ¿Cómo ellos entonces están practicando lo que el Señor les mandó a hacer, que ni conocen a los hermanos que están cerca de ellos? Entonces, ¿cuál sería la práctica que están haciendo? Porque según Jesucristo dice que es una cosa muy importante, se conocen si tuvieran amor los unos con los otros. Mire la manera tan equivocadamente a veces como acabo. Santiago capítulo 2, versículo 1 al versículo 13. Y dice así la palabra de Dios mientras que ustedes los buscan. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Hermanos míos, me gusta la palabra como comienza Santiago. Siempre me ha gustado esta palabra porque él habla con nosotros como si fuera un gran amigo, como un hermano, como si nos conociera. Y él dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Explico la palabra acepción de personas y me gusta siempre explicarlo acá porque es la parte más hermosa en la explicación en la palabra griega. En la palabra griega es una composición de dos palabras, acepción de personas, como también en el castellano, acepción de personas. Entonces está hablando de dos cosas. Pero ¿qué significa y cómo la podemos ver en el griego? Dice dos palabras que es muy interesante. Dice prosopon lenfía. Y una de las cosas es, el hecho es, prosopon, como ustedes conocen, la crema Pons, que se echa en las caras a las mujeres. Por eso que es Pons, porque es cara. Entonces dice prosopon, ¿verdad? Alrededor de la cara, y la otra cosa es lenfía. Lenfía es recibir. Entonces, recibir de acuerdo a las características de su cara. ¿Cómo recibimos nosotros a las personas en las iglesias? Dependiendo de las características que las personas tengan. Si la persona se viste bien y huele bien, nos juntamos con esa persona. Pero si hiede y viste mal, usted lo mira así. Y llega a la iglesia, ni se bañó para venir. ¿Y qué otra cosa puede decir? Pero nosotros, dependiendo de las características de la persona, y la manera como la aceptamos. Pero no solamente a veces la manera de vestir, sino a la manera como nosotros buscamos a las personas, porque nosotros buscamos es que sea en relación a mis conceptos que yo tengo, a mi manera que yo tengo, a la forma que yo tengo para recibirlo. Entonces, en esa manera somos. Y fíjese lo que dice Santiago, versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Lo ponemos allí, lo tratamos mal, no le atendemos, y muchas veces estas cosas nosotros hacemos. Versículo 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Porque cuando usted sienta a la persona, ya usted fue juez. A uno lo clasificó así en esta manera y al otro lo clasificó en esta forma. Él se necesita mejor atención. Y a veces lo hacemos así en esta manera. Me he preguntado, ¿qué harían ustedes o qué haría yo si aquí llegara en la mañana, ahorita en este momento, por cierto, viene entrando? Usted va a mirar todo el tiempo así en esta manera. Y de pronto entró ya y vino a estar en este momento con nosotros el gobernador del estado Lara. ¿Qué harían ustedes? Allá atrás yo no veo puesto.
¿Ah? ¿Dónde lo pondríamos? Ah, sí, adelante, adelante, ¿verdad? Porque se merece adelante, porque él es el gobernador. Pero, permítame, él es el gobernador, pero no es igual a todos los que están aquí buscando de Dios. Es una persona igual aquí como todos los que están buscando de Dios. Pero inmediatamente nosotros, ¿cómo lo pondríamos? Ahora, mire, es que nosotros somos así, en esa manera, ¿no? Ahora, mire una cosa muy importante. Aquí no hay puestos asignados ni para el alcalde, ni para el gobernador, ni para el presidente de la República. Aquí no hay puestos asignados. De pronto ellos no los pueden, tal vez no los pueden pedir en una manera, porque no sabemos cómo son los políticos, necesitan ser vistos. Y por eso que son políticos. Sin embargo, nosotros no nos gustaría, y a mí no me gustaría pasar por ese momento porque sería un momento muy amargo. Porque no me gustaría de verdad tratarlo mejor a ellos y tratar peor, porque cuando yo te recibo a ti con una condición, en otra forma, mejor condición que cualquier otro hermano, yo estoy haciendo acepción de personas. Y estoy juzgando, estoy siendo juez, estoy actuando de mal pensamiento, porque te estoy despreciando a ti. Y por eso, yo no sé si ustedes vieron en el grupo de la iglesia, pero coloqué en el grupo de la iglesia algo a propósito y que lo voy a seguir colocando, porque voy a aprovechar ya que entré en ese tema. Pero entré en el tema de los celulares. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Nosotros decimos que amamos al prójimo, estamos conversando con el prójimo. ¿Y qué hacemos nosotros? Mientras que estamos conversando, estamos mandando un mensajito y mirando que nos llegó y la persona está allí. Yo aprendí, cuando niño, aprendí que cuando una persona te mira, es más, me dieron hasta un momento, mire para adelante, que cuando mi mamá me conversaba, la primera cosa que me decía mi mamá, me decía, míreme a los ojos, yo estoy conversando con usted. Y sabe que es bastante feo, de verdad, en una relación. Cuando yo estoy conversando con una persona y la persona no es capaz de mirarme a los ojos, yo siempre digo, esconde algo. ¿Ok? Pero hay una cosa muy importante, que cuando yo estoy hablando con una persona y la persona está detrás de un celular, esto es mala educación, me enseñaron a mí. Pero esta es la sociedad que nosotros estamos viviendo. Una sociedad que vive solamente interesada en sus caprichos y en su manera de pensar. Estamos sentados en la mesa de comer y se supone que cuando estamos sentados en la mesa de comer, por eso que la Biblia dice, una de las cosas muy importantes, que esperaos los unos a los otros para que comencemos a comer. ¿Lo enseña o no? Primero de los Corintios capítulo 11 lo enseña y dice que cuando, y lo habla desde el punto de vista humano, cuando nos sentamos a comer allí, pero también cuando nos sentamos a participar de la cena del Señor, nos coloca los dos ejemplos. Pero una de las cosas muy importantes que debemos esperarnos los unos a los otros. ¿Pero por qué? Porque hay una comunicación en la mesa, porque hay una relación en la mesa. En una oportunidad tuve la bendición de poder ir a Canadá y de formarme en algunos campamentos. Y una de las filosofías que aprendí de campamento era que nos enseñaban que una de las cosas más importantes e interesantes para un campamento era tener mesas, que si algún día construíamos un campamento, es tener mesas en el campamento, pero redondas y no cuadradas. ¿Y por qué redondas? Porque la idea en un campamento es la relación. Y nos miramos la cara a todos los que estamos allí. Así que los jóvenes que se van a casar, cuando piensen construir su casa y cuando piensen hacer una cosa muy importante, es pensar que la mesa tiene que ser redonda para que tengamos todos el mismo nivel, para que entendamos que todos nos estamos relacionando, para que entendamos que tenemos que mirarnos la cara todos. Y una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que aprender, que el respeto es que nos miremos, que el respeto es que nos consideremos. Pero yo no puedo decir que yo amo al prójimo cuando aún estoy en la mesa de comer y estoy mirando el celular y estoy diciendo que es más importante lo que yo estoy viendo en el celular que lo que estoy haciendo en ese momento. El celular se convierte en mi centro y mi atención está allí, y eso es una falta de respeto a las personas que están a mi lado. Si usted no lo ha hecho, entiéndalo, y por eso lo estoy diciendo en este momento, porque no solamente, sino que la Biblia nos lo está relacionando. Ahora mire algo muy importante de lo que la Biblia nos está diciendo. Hermanos míos, oí
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿A quién considera Dios más importante? Dice Dios en su palabra. ¿No considera más importante el pobre que el rico? Y la Biblia nos lo está diciendo. Ahora, en concepto y en actitud y en humildad sería así en esta manera. Pero la Biblia nos está llamando para enseñar también. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los que mismos que arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre del que fue invocado entre vosotros de Dios. Si en verdad cumplir la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo, como bien hacéis, como a ti mismo, bien hacéis. Esto es muy importante. Pero si hacéis acepción de personas, que si recibe a la persona de acuerdo a las características externas, a la cara de la persona, entonces para nosotros, todos nosotros tenemos un concepto de lo que es feo y lo que es bonito. Y lo que es feo para ti, para mí puede ser bonito. Y esto es así, porque depende de la percepción de cada uno de nosotros. Y lo que es bonito para ti, tal vez para mí es feo. Pero no podemos vivir de acuerdo a esa característica. Pero así en esta manera es como nosotros somos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, dice la Biblia, se hace culpable de todo. Si tú rechazas a un hermano y estás viendo a otros mejores que a otros, y esta es la manera como tú lo quieres hacer, dice la Biblia, esto es acepción de personas porque estás recibiendo de acuerdo a las características y estás haciendo mal. Así hablad y haced, como lo habéis de ser juzgado por la ley de la libertad, porque juicios y misericordias hará con todo aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y dice Dios, el amor es principalmente. ¿Qué necesitamos nosotros? El hecho de vivir realidades en nuestra vida que nosotros podamos entender. Y la realidad que nosotros tenemos que entender es que tenemos que ser prácticos, y la práctica es el amor que la Biblia nos está dejando a cada uno de nosotros. Y en tercer lugar y último lugar, ya vamos a culminar el mensaje, que es muy interesante lo que la Biblia nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. En Efesios 4, 17 al 32, el Señor ha formado en cada uno de nosotros una nueva naturaleza. Ya la tenemos. Solamente que ahora, después de tener la nueva naturaleza, porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ayer nos habla a nosotros de posición. Dice, ya Dios te declaró, tú eres hijo de Dios. Pero ahora Dios te tiene que ir transformando para que vivas de acuerdo a la posición que tienes en Cristo. A esa posición que el Señor te ha elevado, a esa naturaleza que el Señor te ha entregado. Somos hijos de Dios, somos amados por Dios, pero dice la Biblia entonces que una de las cosas muy importantes, y mire cómo dice acá en Efesios capítulo 4, 17 al 32. Esto digo, pues, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, la Biblia dice, hermano, tenemos que entender que tenemos una cultura de débil y de carnal y de olor a muerte. Y que tenemos que bañarnos bien para quitarnos ese olor que tenemos de muerte. ¿Y cómo? Transformando nuestra mente, cambiando nuestros pensamientos. Y él dice una cosa muy importante. ¿Y cómo tenía la mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido, versículo 18, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué no amamos? Porque venimos de ser corazones duros, insensibles. Tenemos los corazones bastante fuertes. Si casi no podíamos decirle, Dios te amo, Dios te recibo como Salvador personal, Señor perdóname mis pecados. Si no le podíamos decir a Dios ahora. Ahora cuando nos convertimos, no todas las cosas cambiaron una sola vez. Cosas que Dios viene cambiando en nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios viene cambiando en nuestras vidas es el aprender a amar, el aprender a aceptar, el aprender a perdonar, el aprender a relacionarnos con otros, ser sensible a la necesidad de otros, trabajar por los otros para edificarlos, para ayudarles, para servirles. Hay algunos que llegan con unos conceptos y dicen, ¿yo servirle? No, yo no estoy para servir a nadie, yo estoy para que me sirvan. Y dice, ¿dónde está el amor de Cristo? La Biblia nos habla a nosotros de cómo debemos amar a Dios. Luego dice versículo 19,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, todo pecado, y con avidez toda clase de impureza había en la mente de ellos. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, y dice la Biblia, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está acostumbrado a esa cultura engañosa, la manera como te han formado, en la manera de lo que tú recibiste. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia la mente, cambia la manera de pensar y vestido en el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios dice, hermano, hace falta una transformación. Ya tú fuiste perdonado, estás en una posición delante de Dios. Dios te dijo, tú eres mi hijo. Ahora lo que Dios quiere hacer solamente en ti ahora son transformaciones mentales, emocionales y de voluntad, para que comience a hacer todo delante de la presencia de Dios. Por eso después dice, desechando la mentira, deja la ira, no se roben unos con otros, no le hurtes al hermano, no engañes al hermano, el que hurtaba no hurte más, no haya palabras corrompidas y que no contristes al Espíritu Santo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, porque estas cosas están distorsionando nuestra relación de amor. Y esto es lo que la Biblia está diciendo, hermano, por eso que Pablo lo está diciendo. ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos a amar, pero a amar de una manera eficiente y verdadera y eficaz. Y él dice, hermano, ¿quieres aprender a amar? Quítense de toda esta cosa de vosotros. Y eso es lo que le está diciendo. Mire, Colosenses capítulo 3, 12 al 16, ya casi culminando, dice la palabra de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y hacia quién está dado esto? Hacia el prójimo, hacia el hermano, hacia las personas, hacia tu vecino, hacia los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a ellos, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y entonces usted me dirá, pastor, si yo soy discípulo del Señor, tengo que hacer todas esas cosas. Sí, ese es lo que hace el discípulo del Señor. Si tú no estás haciendo estas cosas, no eres discípulo del Señor. Y eso lo dice el Señor, no lo dije yo. Usted lo leyó conmigo en la palabra. Y sobre todas estas cosas, vestido ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Dice, te tienes que vestir de amor. Tu traje tiene que mostrar amor. Tu característica, la manera que la gente tiene que ver en ti, tiene que ver el amor de Dios y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que así mismo fuiste llamados. Y Dios está diciendo, es la manera como Dios quiere que nosotros hagamos. Hay un pensamiento que quise traerles a ustedes ya para culminar. Dice así. Hoy en día hay una gran necesidad de que los hombres y mujeres cultiven el respeto mutuo para zanjar grandes diferencias de creencias y conductas y profunda brecha de motivaciones contrapuestas. La disposición de ver a través de los ojos de los demás transformará la palabra corrompida en gracia dada. Quizás no te cambie ni se resuelva el problema, pero la posibilidad más importante tal vez sea si la gracia dada puede cambiarnos a nosotros. Cuando tú das gracia, tú te transformas a ti mismo. Cuando tú quieres darle lo mejor de ti a los demás, tú te estás transformando y estás cambiando tus pensamientos. Entonces, haz lo posible. Testifico humildemente que podemos dar gracias mediante palabras compasivas, cuando el don del Espíritu Santo, si se cultiva, nos penetra el corazón con empatía, es decir, con agrado hacia los demás. Y este es el punto tan importante. Había un niño que su hermanito menor de 5 años tenía que ser intervenido. Y había una cuestión que había que hacerle una transfusión y necesitaban la misma sangre. Entonces recurrieron al hermanito del que tenía 8 años. Y el médico habla con el niño que tenía 8 años y dice, necesitamos hacer una transfusión, y entonces le explica el procedimiento, todo lo que se va a hacer. Entonces, al otro día cuando lo llevan, él pasó toda la noche pensando en su concepto, en este pensamiento.
Y él lo que pensó fue lo siguiente. Cuando llegó al médico, le dijo al médico: doctor, aquí estoy. Yo amo a mi hermanito y quiero que mi hermanito sea sano. Aquí estoy para que me saque toda la sangre para saber a qué hora voy a morir. Entonces lo acostaron y le explicaron: es solamente una simple transfusión. Es un poquito de sangre que te vamos a sacar y le vamos a dar a tu hermanito que vamos a necesitar. Pero él se había puesto en sus manos, en su pensamiento era: hasta mi vida doy por mi hermanito. Mire, qué bonito el hecho de pensar, ¿verdad? Él estuvo dispuesto, él pasó toda la noche pensando que iba a dar su vida por su hermano y fue capaz y fue hasta allá. Y no importa lo que él sentía, pero era su hermanito, que él podía dar su vida por él. Y esto es muy importante lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia está diciendo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, de verdad que esta palabra de ese niño quedaron grabadas en el hecho de ese concepto, que decimos que amamos a la persona, pero ni siquiera la respetamos. Nosotros decimos que amamos, pero no la consideramos. Amar es la esencia del evangelio. Pablo decía que era el camino más excelente, el amor, dijo Pablo. Pedro dijo como la virtud suprema, allá en 1 de Pedro. Pero Jesucristo dijo una cosa muy importante, de amarnos como a nosotros mismos. Miren los conceptos que están en la Biblia. Cada uno de ellos puso un concepto diferente, pero cada uno de ellos nos hizo pensar en lo que en verdad era el amor, el mandamiento del amor, porque la parte interesante es lo que la Biblia se estaba refiriendo. Mira, Levítico, ya culminando con este pasaje, Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que decía Jesucristo. Pero allá en Levítico, capítulo 19, 17 en adelante, dice la Biblia así: no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Miren lo que la Biblia está diciendo. Cuando tú mientes a tu hermano, engañas a tu hermano, no eres respetuoso con tu hermano, dice la Biblia, tú no estás amando. Esto es muy importante. O sea, no hay amor cuando tú engañas o cuando dices palabras a medias. No hay amor. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando hacia el nombre de tu Dios, yo Jehová, dice el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y la Biblia dice, son cosas prácticas de amor. Tú eres dueño de una empresa, estás pagando un obrero, no retengas el salario, dice la Biblia. Tú estás amando, entonces cumple la ley, es muy importante. No maldecirás al sordo. ¿Y qué es lo que hace esta sociedad cuando ve una persona que es convaleciente o una persona que tiene problemas o que tiene dificultades o que es especial? La primera cosa, lo trata muy mal. No es sensible y decimos que amamos. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. Entonces Dios dice, si tú me amas a mí, tendrás temor de mí y tratarás mejor y tratarás bien a aquellas personas que necesitan de mí. Porque lo estás haciendo ¿por quién? Por temor a mí. Pero si tú no tienes temor a mí, porque tú no me amas, lo harás entonces en esa manera. Es lo que la Biblia nos está diciendo. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Pero si calumniamos, si chismeamos, ¿usted cree que usted está amando? No, usted no está amando. No, pero lo hago por su bien. No, usted no está amando. Usted no está amando, usted está irrespetando. Eso no es amor, eso es daño. Y usted mismo se está dañando su vida y la Biblia lo está diciendo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Dios, yo Jehová. Y el Señor le dijo entonces en ese momento, para que nosotros aprendiéramos de verdad a amar a Dios sobre todas las cosas. Dice 1 Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. La Biblia dice y nos enseña que amar a Dios sobre todas las cosas
Es el principal mandamiento. Pero el segundo mandamiento es semejante. Y está diciendo que es tan semejante como decir, tan elevado como el primero, porque está la prueba, está evidenciada el hecho de que entonces yo estoy amando a Dios con todo mi corazón, porque es una entrega total. Yo tengo una entrega total cuando yo puedo amar también a mi prójimo. Y fíjense que la evidencia está en el último. Y él la coloca como la evidencia de esa entrega total. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, reflexionemos, porque no podemos decir que yo amo a Dios, pero reprocho a mi prójimo. La Biblia nos enseña a nosotros que si yo amo a Dios, yo voy a amar al prójimo. Y yo no puedo estar rechazando, yo no puedo colocar ese condicionamiento. Yo voy a la iglesia por Dios, pero no por mis hermanos. Por la iglesia no. ¿Ustedes no han escuchado ese concepto? Yo estoy súper cansado de escuchar ese concepto. Y sé que muchos tal vez tendrán ese concepto. Mire, usted viene a la iglesia porque ama a Dios, pero también porque ama al prójimo. Si usted no ama al prójimo, usted no ama a Dios y no tiene temor de Dios. Dios dice que la primera cosa que tenemos que hacer entonces es amar a Dios, pero también amar al prójimo. Ninguna de las dos cosas usted las puede eludir. Tiene que vivirla, porque ese es el verdadero evangelio y es que damos testimonio de que somos discípulos del Señor. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.